Hola, mi nombre es Alexis Contreras, estudiante de la carrera de analista programador en ACAP Valparaíso, para la asignatura Diseño de base de datos con el profesor Adrián Bravo Castillo. En este video voy a hablar sobre las diferencias de base de datos en cuanto a la base de datos SQL y la no SQL. Los temas del video se dividen en cuatro partes. La primera parte es una breve explicación de lo que son las bases de datos. En segunda instancia hablaré sobre las bases de datos de tipo relacional o las SQL, explicando un par de características, las ventajas y desventajas que tienen este tipo de base de datos. Eh, Luego de esto, en tercera instancia, hablaré de las bases de datos no SQL, haciendo una reseña parecida al punto anterior, explicando algunas características, las ventajas y desventajas. Y como final haré una breve conclusión en cuanto a las diferencias de ambas. Las bases de datos son una especie de contenedor el cual permite almacenar grandes cantidades de información de manera ordenada y estructurada. Este tipo de orden nos permite acceder a la información que deseamos de manera rápida y eficaz, además de poder utilizar esta información como más se nos acomode. Esto quiere decir que dentro de una base de datos toda la información y todos los datos tienen un lugar específico para cada uno de ellos. De manera que al momento de hacer una consulta o requerir algún dato, el acceso a este sea mucho más rápido y eficaz. Las bases de datos tipo relacional se componen a partir de tablas o relaciones, permiten establecer interconexiones entre los datos y las tablas. Además de esto se utilizan las llamadas claves primarias, las cuales cumplen con ser la clave principal dentro de un registro de una tabla y con ello mantener la integridad de los datos. Además de esto permiten el distinto uso de métodos como lo son los triggers, procedimientos, funciones y restricciones. Las ventajas de utilizar este tipo de base de datos es que proveen herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. Esto debido a que por ser o por tener un orden tan estructurado y por estar normalizada, normalmente no existen la duplicidad de datos, ya que siempre se llega al destino, al dato final a través de distintas tablas que conducen a él. Garantiza la integridad referencial y favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. Las desventajas de este tipo de base de datos es que presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de información geográfica. No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de datos, y las bases de datos orientadas a objetos se propusieron con el objetivo de satisfacer las necesidades eh, y complementar, pero no sustituir las bases de datos relacionales. Las bases de datos no SQL no usan SQL como el lenguaje principal de consulta. No requieren estructuras fijas como si lo requerían las bases de datos SQL. Estas son open source, abiertas públicamente, son escalables de manera horizontal y no soportan algunas operaciones y no garantizan completamente así. Los tipos de Algunos tipos de base de datos no SQL son las orientadas a documentos, orientadas a columnas, de clave valor y en grafo. Las ventajas de este tipo de base de datos son que los sistemas responden a las necesidades de escalabilidad horizontal, pueden manejarse enormes cantidades de datos. El escalamiento horizontal es mucho más sencillo que el escalamiento en SQL. Y existen diferentes tipos de base de datos no SQL para distintos tipos de proyectos según la necesidad, como los nombrados anteriormente. Las desventajas de este tipo de bases de datos es que el código que tienen es abierto y puede significar una mancha o un problema.
para el soporte de la empresa. Tienen, posee muchos problemas de compatibilidad con respecto a otros software o otro tipo de base de datos. Y además de esto, que muy pocas personas manejan este tipo de base de datos, por lo tanto hay mucha falta de experiencia respecto a esta misma. Como conclusión, las bases de datos SQL son muy estructuradas, ordenadas en base a tablas y normalizaciones, ya sea forma normal 1, 2, 3, 4, 5, y además permite la combinación eficiente de diferentes tablas para conseguir llegar a la información requerida a base de las consultas necesarias. Por el contrario, NoSQL casi no permite este tipo de combinaciones entre tablas. Las bases de datos NoSQL permiten una fácil distribución de grandes cantidades de información, cosa que las bases de datos SQL necesitan un plan o una planificación muy estructurada para poder realizar este tipo de movimientos de grandes cantidades de información. Las bases de datos SQL permiten gestionar los datos junto con las relaciones existentes entre ellos. Esto se refiere justamente a poder modificar, eliminar, agregar datos dentro de las tablas. En las bases de datos no SQL es muy difícil poder utilizar de manera correcta algunas utilidades como son los triggers o las restricciones, cosa que en las bases de datos SQL estas son muy comunes y pueden ser utilizadas de manera continua e incluso vanidadas. Las bases de datos no SQL permiten una escala horizontal sin muchos problemas o sin mayor problemática, mientras que en las bases de datos SQL el escalamiento horizontal es muy complejo. Estas son a grandes rasgos las diferencias entre una y otra, entre las bases de datos SQL y las no SQL. Dependiendo del tipo de proyecto, es el tipo de base de datos que se podría requerir. Pero pues, en cuanto a experiencia y en cuanto a versatilidad y a compatibilidad con otro tipo de software, desde mi punto personal yo recomendaría utilizar la base de datos de tipo SQL.